Bueno, yo acá lo único que hice fue crear un proyecto vacío. ¿Sí? Un proyecto, ahora lo voy a agrandar un poquito más por si alguno está con algún dispositivo más pequeño. Un proyecto totalmente vacío. Y la idea de la clase de hoy es abordar memoria dinámica. Que podríamos decir que el tema memoria dinámica es el tema del cuatrimestre. Por supuesto que vamos a ver listas, vamos a ver árboles, vamos a ver recursividad, pero todo lo vamos a ver dentro de un entorno de memoria dinámica. Entonces, digamos, la base de todos los temas es memoria dinámica. Y yo tengo mi particularidad de darle el tema que tiene que ver con que a mí siempre me gusta arrancar desde el main. A pesar de que nosotros tenemos el conocimiento, digamos, de funciones, de los retornos, de los voids, pero me gusta arrancar desde el main porque voy a arrancar desde el lugar más básico y voy a meter bastantes ejemplos y voy a sacar y poner parámetros y retornos. Entonces, mi idea es empezar, digamos, a construir el concepto de memoria dinámica primero desde lo más básico. ¿Sí? Nosotros sabemos que la memoria estática, porque esto lo hemos hablado y seguramente capaz que Caro, yo sé que Caro dio el tema. Algunos profes, como les he comentado en alguna oportunidad, dan este tema de memoria dinámica, lo dan muy por encima y muy light. Particularmente no está contemplado dentro de la planificación memoria dinámica, por eso yo en mis clases doy memoria dinámica en el segundo cuatrimestre y no en el primero. Digo, para no generar y para no sobrecargar tampoco. Pero repito, no está mal darlo, no es que los que lo dan está mal y yo que no lo doy hago las cosas bien. No, nunca está de más dar algo de más. Pero particularmente me parece que es un tema para abordarlo con todo. Y no es un tema para tocarlo solamente de oído. Porque, pero esto sí es una opinión personal, porque a veces eso puede llegar a ser más confuso, puede llegar a aportar más confusión que una solución, ¿sí? O que un conocimiento. Y como no vemos tantos ejemplos de memoria dinámica, entonces también eso puede llegar a ser, digamos, decir, bueno, ¿qué será esto? Y se puede llegar a confundir también. Se puede llegar a confundir como que memoria dinámica se parece a la memoria estática. Y vamos a empezar poniendo un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de memoria dinámica, lo que estamos diciendo es que en tiempo de ejecución vamos a tener la posibilidad de gestionar memoria. Algo que no pasaba. Nosotros hacíamos esto, ¿sí? Poníamos int número, vamos a poner num para hacer un poco más simple, y estábamos declarando una variable. Para simplificar un poco lo que estamos viendo en pantalla, obviamente algo que ustedes ya conocen es tipo de dato, identificación de la variable, o sea, el identificador de la variable, el nombre de la variable, que hace referencia a la dirección de memoria de esa variable. Y nosotros lo que hacemos después es asignar la información, utilizarla, modificarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que estamos haciendo acá es memoria estática. Lo estamos, perdón, esperen que voy a silenciar. Bueno, igual ya se silenciar. Lo que estamos haciendo en este caso es simplemente declarar de forma estática. ¿Por qué digo estática? Y porque eso no puede variar. Eso ya es num. Esa es la manera que nosotros tenemos de acceder a esa dirección de memoria, a través de num. Ahora, si nosotros hacemos esto, también se puede confundir si se ve de esta manera. Miren, vamos a poner int, no, vamos a poner un arreglo, vamos a declarar un arreglo que ustedes ya conocen, como es, vamos a poner 10. Esto que está acá, ustedes ya saben que es un puntero. Cuando nosotros empezamos a gestionar memoria dinámica, vamos a trabajar con punteros. Entonces, cuando nosotros en el primer cuatrimestre le decimos que esto es un puntero y entonces por ahí en una de esas metemos malloc y malloc vemos que le estamos asignando el resultado de la ejecución de una función a un puntero, se puede llegar a confundir eso. Nosotros tenemos varias maneras de hacer una carga con esto. Ustedes la que más conocen es esta, ¿no? Agarran el arreglo y dicen que en la posición 0 le cargan un 10. Digo, esto ya lo conocen. Sí, estamos repasando algunas cosas que ustedes ya obviamente súper conocen. Pero también podríamos hacer esto mismo de esta forma.
¿Sí? O sea, esto que está acá, mire, podemos hacer algo así, por ejemplo. Esto funciona exactamente igual. En la posición 0, yo sobreescribo el dato. ¿Sí? Vamos a ponerle una 11 si queremos, ¿no? Acá lo que estoy haciendo es, esto es igual a esto. Y obviamente también podemos agarrar esto y también hacer modificaciones en esto. O sea, habremos visto ejemplos, creo que algún ejemplo acá donde poníamos array, ¿sí? Esto calculo que alguno se debe acordar y hacíamos, por ejemplo, +1. Y acá poníamos igual, vamos a ponerle a 12. También, bueno, acá yo creo que ya vi todas las maneras. ¿Sí? Vimos las ¿Ahí tres se formas. guardaría en la posición 1? Eh, ¿O para qué es el +1? claro. Sí, exacto. Acá estaría guardando en la posición 0. Sí. Acá también. Si no se le detalla, se guarda directamente en la 0. Se guarda en la posición 0. Ok. Y si, bueno, si acá obviamente le pusiera obviamente más de 1, digamos, le pusiera por ejemplo un 2, estaría guardando en la posición 2. Pero vamos a ver el resultado de la ejecución. Okay. Vamos a hacer una cosa, vamos a guardar en la posición 0, vamos a guardar acá esta, la vamos a agarrar acá y le podemos poner en la posición 1, vamos a poner +1 y vamos a poner +2, el 12. Y lo que vamos a hacer es agarrar un for y recorrer esto. Sí, vamos a recorrer, vamos a hacer int igual a c, igual a 0. Y menor a, vamos a ponerle 10, vamos a trabajar directamente con datos concretos. Vamos acá, vamos a poner las llavecitas. Ah, perdón, no me tiraba las llavecitas, ahí vamos. Vamos a meterle un print y vamos a ejecutarlo. Ah, esperen que toque sin querer esto. Vamos a meterle un print. Acá vamos a ponerle, voy a tener un espacio. A mí me gusta, a ver si es este. Ahí va. Y vamos acá. Y vamos a ponerle un %d. Y vamos a poner array. ¿Se llama así? Sí. Y acá podemos manejarlo igual que lo manejamos siempre, con un subin. Si no estoy pifiándole, debería ser una cosa parecida a esta. Desde ya acá no vamos a recorrer los 10. Voy a hacer algo más simple, que es recorrer solo 3, que son los que yo tengo cargados, porque si no me va a mostrar basura. Estoy bien ahí, estoy mirando a ver si por ahí no hay nada que estuviese mal. Bien. Yo creo que ahí esto, si yo lo ejecutara, me mostraría 10, 11, 12. ¿Sí? O sea, como si hubiera cargado desde la posición 0. Fíjense, estoy manejando punteros, declaré un arreglo estático, pero a su vez le meto un puntero adelante, y unas cosas un poco recordar. Algunos de estos ejemplos hay, digamos, en las guías. Bien. Hasta acá me siguen o hay algo que no se entienda de esto. Porque yo ahora lo que quiero explicar, armando este pequeño ejemplo, es por qué es una memoria. ¿Por qué estamos hablando? ¿Por qué esto es memoria estática y no es memoria dinámica? Aunque sí estoy gestionando con punteros, ¿no? Porque a veces se puede confundir eso. Por eso el tema me parece que hay que verlo a full para poder comprenderlo bien. ¿Hay alguien que me siguen hasta acá? ¿O hay alguno que les haya complicado mucho esto? No, sí, sí. No, perfecto. Bien. A ver. Le damos tiempo, chicos. El que no lo entendió se ve de vuelta, me dice que lo vamos. Lo más importante es que ustedes se lo lleven el conocimiento, digamos, se lleven lo máximo posible de la clase. Entonces, si tenemos que reverlo, no hay ninguna dificultad. No es ofensivo para nadie. ¿Sí? Bueno. Bien. Hasta acá hay cosas que se conocen. Por ahí no se usan mucho, pero más o menos la idea era refrescarlo. Ahora, ¿por qué es dinámico? ¿Por qué esto es estático y no es dinámico? ¿Sí? ¿Alguien se anima a consultar por qué? Digamos, ¿qué puedo alterar? La memoria fija, el espacio de memoria reservado es fija y dinámico se va acomodando dependiendo de la cantidad de carga que vas haciendo. Bien, sí, está perfecto lo que decís y porque se reserva la memoria en la declaración. Bien, sabemos que, o sea, no tenemos dudas de que esto es estático.
¿Sí? O sea, si alguno tiene alguna duda, me lo dice, ¿sí? Y lo vemos. Pero lo vamos a comprobar que es estático. Entonces yo acá tengo 3 datos cargados. Si yo agarrara esto y le pusiera 2 y lo ejecutara, esperen que me está volviendo loco la ventanita de Zoom, esta, Dios mío. Ahí está. Y lo ejecutara, fíjense que solamente me cargó el 10 y el 11, ya el 12 no me lo cargó. Y ahí nos damos cuenta de que esto es estático, que no es dinámico. Ese 2 sería basura que muestra simplemente porque le estás poniendo hasta Claro. dimensión 3 que muestra. Exacto. Okay. O sea, lo hago a propósito, obviamente, para que veamos qué sigue en la próxima, ¿no? Recién nos tiraba los datos perfectos y ahora no. Por esto mismo es memoria estática. Y porque obviamente no, acá en tiempo de ejecución yo no tengo la posibilidad de alterarlo esto. ¿Sí? Que obviamente la memoria dinámica lo que me da es en el entorno de ejecución la posibilidad de cambiar, digamos, de cambiar en tiempo real eso. Y eso es lo que vamos a intentar ir de a poquito viendo. Lo primero que vamos a ver va a ser la función malloc o malloc, como quieran llamarle, que es una función, podríamos decir que si la comparáramos con calloc, que también la vamos a ver, es la más rápida. Y es la más rápida y tiene un fundamento eso. Tanto calloc como malloc hacen lo mismo, ¿sí? Pero primero vamos a ver qué hacen. También se puede usar de muchas formas, pero bueno, lo que vamos a hacer acá es, lo podemos comentar esto simplemente por si a ustedes les queda ahí, digamos, en pantalla, si tenemos que volver a copiar y pegar algo. Y lo que vamos a hacer ahora es armar un ejemplito, pero utilizando malloc. ¿Ustedes lo vieron? Bueno, ¿lo vieron todos malloc? ¿O alguien se acuerda o no se acuerda? ¿Sí? Lo vimos, pero realmente yo no me acuerdo. Así que Bien, perfecto. me sirve el repaso. Muy por encima, hubo una explicación y nada más. De malloc Perfecto. y realloc. Y creo que realloc, sí. también. Ah, bien, bien, reales también. Bueno, la función es muy simple, es una función que necesita saber el tamaño del tipo de dato al que nosotros queremos reservar, y lo que nosotros queremos hacer también acá es, esperen que me está volviendo loco el teléfono, lo voy a silenciar. Ahí está. Les decía que lo que nosotros le tenemos que decir es, fíjense que la asignación que hacemos es hacia un puntero entero. Sabemos que un puntero entero no es un entero, es un puntero entero. O sea, ¿qué quiere decir un puntero entero? O la diferencia entre un entero y un puntero entero. Que el entero almacena un número entero y que el puntero entero almacena la dirección de memoria de un número entero. Si digo, esto tiene que ser súper, lo tenemos que tener recontra súper claro. ¿Sí? Recontra súper claro. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo acá es creando una variable anónima a la que apunta ese puntero. Digamos, eso es lo que estamos haciendo. Vamos a ver si... esperen que voy a habilitar un programa que yo uso bastante para hacerle dibujitos. Y mientras admito un compañero, esperen que lo tengo por aquí. Tengo un montón de aplicaciones por acá. Vamos a usar este programita, que me sirve mucho para explicar. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es esto. Esperen que me voy a mandar unos dibujos acá terribles. Bueno, este sería, vamos a decir, nuestro num, ¿sí? Que por supuesto tiene su propia, esperen que me acostumbre, ahí está, que ya no me acuerdo cómo se usaba esto. Su propia dirección de memoria, ¿sí? Si yo acá ponía, vamos a hacer que este puntero tiene la dirección número 1, 2, 3. Ahora, lo que yo estoy haciendo con esta línea de código que nosotros tenemos acá, es creando una, vamos acá, vamos a, esperen que me acuerdo cómo eran los dibujitos, ahí está. Una variable anónima, ¿sí? Esta es anónima, ¿por qué? Porque a diferencia del primer ejemplo, vamos a diferencia, no puedo poner acentos acá, por eso, así que no me liquiden con eso, anónima. Es una variable anónima porque no conocemos el nombre. Nosotros, la memoria estática, cuando nosotros declaramos una variable, justamente una de las grandes ventajas es que sabemos el nombre de las variables, no podríamos programar sin el nombre de las variables. Pero entonces acá no conocemos el nombre de la variable. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con esa variable anónima si no conocemos el nombre? Y bueno, lo vamos a hacer como no lo venimos haciendo
que es a través, digamos, de un puntero. Todo lo vamos a hacer a través de un puntero. Entonces el puntero lo que hace es, o sea, malloc en realidad, lo que hace es crear una dirección de memoria. Bueno, y acá, esto que está acá es un int, es un número entero, ¿no? Esto es un número entero, y lo que estoy haciendo es, con ese puntero, apuntando a ese número entero. Es tan simple como eso, tan simple y tan complejo como eso también, ¿no? Puede ser que se entienda, puede ser que no. Pero lo que yo estoy haciendo... Perdón, chicos, ahí tienen habilitado... Chicos, tienen habilitado el micrófono. Bueno. Yo digo lo que vino. Lo podemos, eso, Ahí quiero está. decir que lo podemos mutear. Sí. Bien. Se puede por la forma de entrada. Sí. Nicolás, suele- Nico, Nico, estás habilitando el micrófono. Claro, se rompe. Tiene Ah, no una puedo creer, parte. no puedo creer. Está muy copado. Bueno. Puntero entero, malloc. Creo una variable anónima. Apunto con ese puntero a esa variable. Algo que nosotros hacíamos. Esto es, vamos a poner ya que estamos haciendo lío, vamos a hacer más lío. Esto es como cuando nosotros hacíamos esto. Creábamos una variable, creábamos un puntero, y a ver, vamos a ponerle p número. Así lo voy a separar porque no me gusta que esté todo juntito. Vamos a ponerle p número. Y a p número le asignábamos la dirección de memoria de número. Podríamos decir que esto, que está acá, es igual a esto. ¿Sí? Los quiero enfocados, ¿sí? No quiero que se me pierdan de nada lo que les estoy diciendo. Eso es igual a eso. Es un puntero que apunta directamente. No hay asignación, pero el hecho de que malloc lo que hace es justamente traerme esa dirección de memoria y almacenarla como dato en ese puntero. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Yo voy a ir preguntando esto por las dudas. ¿Vamos bien ahí? ¿Lo puede repetir, por favor, profe? Sí. Gracias. Mirá. Cuando nosotros utilizamos malloc, lo que estamos haciendo con esta línea de código es lo que hacíamos nosotros a mano cuando hacíamos esto. Lo que estamos haciendo es con esta, acá creando, digamos, como les mostré en el dibujito hoy, ¿no? Perdón, cualquier cosa, ¿sí? Ahí está. No, malísimo. Ahí está. Bueno, voy a tener un puntero a entero acá, un p número, y acá, si me ando loco, me voy a volver loco con este botoncito, ahí está. Ahí va. Y acá voy a tener un número entero. Lo que estoy haciendo es, ahí está, estoy cada vez mejor, apuntando ese número entero. Esto lo estoy haciendo con esto y de esta forma. ¿Sí? Este proceso de asignación lo que hace es que esta variable apunte acá, a esta dirección de memoria. ¿Por qué? Porque le estoy poniendo el ampersand delante, ¿no? Digo, esto que está acá es equivalente a esto. Es lo mismo. O Es lo sea que mismo. o sea que con malloc, profe, no necesitas declarar un int número. O sea, es lo mismo. Exacto. O sea, es exactamente lo mismo. La diferencia en lo que yo tengo acá abajo, en esta parte, es que yo acá conozco el nombre de la variable. Acá no. Entonces acá estoy obligado a trabajar con lo que conozco, que es el nombre del puntero. Bien. Bien. Vamos despacito igual con todo esto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Así borro esto. Ahí sí, Está- profe, gracias. Sí. Excelente. Buenísimo. Bueno, bien. Esto sí lo voy a borrar un cachito. Entonces yo lo que podría hacer acá, lo mismo que hacíamos antes, cuando queríamos manejar un número. Nosotros hacíamos esto y le asignábamos un número. Bueno, ahora es lo mismo. Si yo acá pusiese un printf, y mostrara, digamos, el valor, vamos a ponerle, sí, vamos a ponerle %d, vamos a ponerle número, sí. Vamos a ponerle %d. Acá, ¿cómo debería llamarlo esto? ¿Debería poner alguna cosa en particular o directamente? Solo num. No, solo. El num. Puntero num. ¿Qué sería puntero num? Ahí imprimiría, ¿no imprimiría la dirección de memoria?
si pones puntero Ampersand, ¿no num. va? Sí, a ver, lo único que yo conozco es num. Sí, sí, pero ¿qué tengo que poner acá? ¿Así? ¿Así es correcto? No. Ampersand antes, ¿no? No, ahí No sí sé. te mostraría la dirección de memoria. No, si van a Yo lo he pasar puesto la así, he dirección. impreso así los punteros y me ha funcionado, así que no sé si lo vengo No. haciendo mal. En realidad, Pero- vamos a hacerlo igual, pero en realidad vamos a hacerlo. Esto no va a funcionar. Lo que va a mostrar es el número en hexadecimal de la dirección de memoria como un número entero. Pero lo que deberíamos hacer es lo mismo que hicimos acá, poner el asterisco. ¿Por qué? Porque esto es el puntero y esto es la variable. Ese asterisco en realidad hace referencia a la dirección de memoria de la variable. ¿Sí? A la dirección de memoria de la variable anónima que nosotros creamos. Entonces vamos a ejecutarlo para comprobar este hecho y ahí me muestra el número 10. ¿Sí? Ahí. Ahora, si yo sacara esto, esto acá obviamente no me va a mostrar el número 10. ¿Sí? Me va a mostrar la dirección de memoria, digamos, reconstruida, digamos, las direcciones de memoria son en hexadecimal, en número entero. Eso es lo que me está mostrando. Esa convencionalmente la hace la computadora. ¿Sí? Recuerden esto, ¿sí? Los asteriscos y los ampersand van a ser nuestro gran desafío del cuatrimestre. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿sí? Es muy importante, los asteriscos siempre hacen referencia a la dirección de memoria. Y como vamos a trabajar con más de un asterisco, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el primer asterisco hace referencia a donde estoy apuntando por primera vez, que es a esta posición que tenemos acá. ¿Sí? A ver, esperen que ahí Una miro. consulta Sí. que me genera duda. Si por ejemplo en una función nosotros pasamos los parámetros por referencia, cuando nos devuelven esos valores la función, no hace falta si lo printeamos poner el asterisco, ¿o sí? Y ahí puede aparecer un montón de ejemplos. Ok. Ahí pueden aparecer, ya vamos a llegar igual al tema parámetros. ¿Sí? Ok. Digamos, si hay otro lugar de complejidad en el cuatrimestre, tiene que ver también con la gestión de parámetros. Porque nosotros aprendimos copia y referencia con variables y punteros. Y ahora, eso va a cambiar un poquito. No va a cambiar la lógica, pero sí va a cambiar que no siempre, esta es una frase que si quieren guardarla, guárdenla, no siempre que tengo un puntero como parámetro, estoy trabajando con una referencia. ¿Sí? Algo que para nosotros era una ley hasta ahora. Bueno, no es que cambia eso, sino que aparecen otros escenarios. Bueno, esos escenarios los vamos a ir abordando de a poquito, ¿sí? Pero tengan en cuenta ese detalle. No es para que se asusten. Es simplemente un detalle que después va a salir rápidamente, ¿sí? Como todo lo que necesita un proceso de explicación y de puesta en práctica, digamos, en las actividades. Bueno, ahora, esto, si yo lo analizo así como lo estoy viendo en esta foto, podría decirte que es una memoria estática, porque yo acá no estoy haciendo nada raro. O sea, simplemente en vez de crear la variable por una declaración directa, lo estoy haciendo, digamos, a través de una función por una declaración, podríamos decirlo, no sé si está bien llamado, indirecta. Estoy declarando una variable de forma indirecta, lo estoy haciendo, digamos, a través de una función y estoy recibiendo, digamos, la dirección de memoria de esa variable anónima y la estoy almacenando en un puntero. Pero, en definitiva, yo acá no estoy haciendo nada raro. Pero fíjense una cosa, el hecho de manejar malloc me permite manejar memoria dinámica. Entonces yo lo que puedo hacer es aprovecharme de esa situación, que puedo manejar memoria dinámica. Lo que voy a hacer acá es, bueno, esto lo voy a comentar un cachito. Esto también. Sí, lo voy a comentar esto. Es aprovecharme de que ya que tengo declarado memoria dinámica, lo que puedo hacer es esto, miren. Vamos a modificar esto y vamos a transformar esta variable en un arreglo. Entonces, si yo acá hago realloc, que obviamente es la función, ¿sí? que me gestiona esa posibilidad, realloc tiene dos parámetros. El nombre del arreglo, en realidad el nombre del puntero, ¿no? Podríamos decir el arreglo, que yo podría usar el mismo que tengo. Yo sé que esto que estoy haciendo no se ve mucho, ¿no? No es muy normal. Pero lo podría hacer. Y entonces yo ahí transformé, digamos, lo que era una variable
y lo voy a hacer en tiempo de ejecución. Esto podría ser una variable que yo cargue, ojo, también podría ser declarar una variable y asignarle, preguntar, che, ¿de cuánto querés crearlo? Y hacerlo, también lo puedo hacer. Por ahora lo vamos a hacer de forma así literal, con una constante literal, pero está claro que si puedo poner un número, una constante literal, también podría poner un printf con un scanf y setear una variable y asignarle ese valor, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Dialog, entonces, perdón, ¿nos permite cambiar el tipo de dato? ¿O lo entendí mal? No el tipo de dato, no, el tipo de dato es entero, float, no el tipo de dato. No, por eso, como dijo que iba a ser un arreglo, dijo, ¿puede ser? ¿O escuché mal Claro, así? pero un arreglo es una estructura de datos. Una variable es una variable, un arreglo es un arreglo, son estructuras distintas. Una estructura almacena un dato y un arreglo almacena más de un dato del mismo tipo. ¿Sí? Como una lista también, y etcétera. Entonces, son estructuras de datos que nos permiten utilizarse. ¿Sí? Hay un montón de estructuras de datos donde nosotros almacenamos nuestra información y bueno, obviamente eso depende mucho del lenguaje. Entonces, pero ojo, que no es lo mismo. Yo lo que estoy haciendo acá es diciendo, bueno, esperen que le voy a tener que cambiar el nombre, obviamente, porque no estoy gestionando esto. Le vamos a poner num. Y vamos a dejar, bueno, 10. Vamos a hacer lo mismo acá. Fíjense que estoy haciendo lo mismo que hice arriba. Voy a cargar más datos. Vamos a poner más 1 igual 11 punto y coma. Voy a copiar un cachito de esto, porque si no es un lío. Yo la cargué de 5, pero bueno. Vamos a cargar 3 datos, 10. Vamos a hacer así, 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 así. Vamos a poner 12. Vamos a hacer uno más. Ya estamos. Y vamos a poner 3. Siempre para cambiar un poco. Bien. Estoy haciendo... Está todo ok. Bueno, vamos a usar esto que tenemos acá, lo vamos a usar. Bien, por eso lo dejé comentado, así no te voy a andar tipeando cada rato. Vamos a ir hasta 4. Podríamos ir hasta 5, pero voy a mostrar basura en el último. Y acá vamos a poner num. Creo que estamos bien ahí. Sí. Bueno, declaré mi variable. La ¿Ahí no haría redimensioné. falta en el printf poner el asterisco o así está? Estoy mirando, a ver. Me parece que no. No, porque en realidad. No hace falta. Porque en realidad esto es un puntero. Podría haberlo hecho con el asterisco, Claro. pero tendría que ser distinto. En este caso, no lo quise complejizar. Bueno, vamos a ejecutarlo. 10, 11, 12. Porque el arreglo es un puntero en sí, por definición, Claro, pero exacto. Podría utilizar. entran las dudas. Podría utilizarlo también con puntero, pero no lo complejicemos ahora. Fíjense que también es un poco una forma de acceso que nosotros tenemos. Así como podemos acceder. Acá podría haber utilizado, si querés hacerlo de esa manera, ponés asterisco entre paréntesis. Es importante los paréntesis en este caso. Y ahí ponés una variable, podés poner la variable i, más i, que en este caso va a ser 0, lo cual va a ser 0, y después 1, también lo podría gestionar de esa manera, pero no le vamos a aportar complejidad, digamos, al asunto, porque me parece que ya de por sí, a medida que vayamos avanzando, solo se va complejizando. Entonces, fíjense que yo agarré una variable que solamente era una sola dirección de memoria, la transformé a 5 direcciones de memoria. Podríamos ver que esto es dinámico, a ver si podríamos ver si hacemos alguna modificación y le podemos poner un valor acá. Podríamos crear una variable que sea de dimensión y le podríamos esta variable, lo podríamos utilizar así, ¿no? Sí, después lo vamos a ver en otro ejemplo, me parece. Pero podríamos hacer esto, miren, podríamos hacer... se dan cuenta que así como puedo cargar una variable acá, esto es exactamente lo mismo que acabamos de ver recién. Si yo ejecuto el ejemplo, te va a salir exactamente lo mismo, porque no hice nada, ningún cambio significativo. Pero me refiero a que este valor podría setearse, digamos, con un scanf.
y redimensionar a 10, a 15 o a lo que sea, y por supuesto esto debería ser una función que debería recibir la dimensión, ¿sí? Después le vamos a ir transformando todo esto en funciones. Pero lo que sí me gusta que observen es ¿por qué esto es dinámico? Bueno, porque en tiempo de ejecución, cuando se ejecuta esta línea de código, ¿sí? Estamos en tiempo de ejecución. Y en el mismo tiempo de ejecución se crea una variable y se modifica esto mismo que nosotros habíamos creado acá. Entonces estamos haciendo dinámico esa variable, en realidad ese puntero. Y ese puntero en realidad, como yo les mostraba en el dibujito de hoy, que tenemos acá, en este dibujito, al principio lo que hacía era apuntar a un valor. Esperen que ahí estamos. Después cuando yo hice una modificación, bueno, ya empezó a apuntar a otros valores más. Creó otros valores. Que no es más que la posición 0, porque fíjense que yo acá lo recorro desde 0, o sea que esto que está acá es 0, perdón, eso es una O, 0, bueno, 1 y sin medio lío de estar sacando y poniendo, pero bueno, esto es así, y así sucesivamente. Entonces lo que hice fue en tiempo de ejecución modificar eso. Normalmente Realloc se utiliza en el entorno de un nuevo arreglo, pero bueno, podría trabajar sobre el mismo valor también. Yo podría haber creado, en vez de acá, hubiera creado otra variable y hubiera sido lo mismo. Le hubiera cambiado después, obviamente, los valores, el nombre acá y el nombre acá, pero es lo mismo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Acá ya empezamos a meterle un poquito más de dificultad. Pero no mucho más, porque no estamos viendo algo más difícil. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Yo le quería, Dale. pues, o sea, medio como la pregunta, o sea, con el comentario que hice hoy, pero por ahí ahora, o sea, lo hice mal, tal, y por eso no me entendió. Entonces lo que hacemos con Real lo que es básicamente abrir varios, o sea, permitir en una variable almacenar varias direcciones de memoria, o datos en este caso. Eso es lo que haces con un arreglo. Lo que vos acabás de describir es un arreglo. Claro, por eso, sí. O sea, yo lo que quiero demostrar que en realidad un arreglo no es algo más diferente que esto. ¿Sí? Que yo puedo trabajar con una variable y después esa variable sea un arreglo. Digo, Claro, eso es lo que quise preguntarle hoy. O sea, usted transformó una variable en un arreglo con Real. Claro, Eso era en lo que realidad quise decir hoy y se malinterpretó es por ahí. que en realidad, cuando nosotros manejamos de forma estática la variable, la diferencia es más notoria. Ahora, cuando nosotros la trabajamos de manera dinámica, la diferencia ya no es tan notoria. Porque la declaración es la misma. En cambio, digo, si yo acá declaro un número y acá declaro un arreglo, le pongo 10, esto que está acá, digamos, para hacer esto es muy diferente a esto. Digo, Claro. entonces, en cambio acá esa diferencia no se nota. Fíjense acá, ni siquiera tuve que declarar nada, no tuve que declarar dos cosas, porque obviamente yo podría hacer esto, esperen que me quedo ejecutándome esto. Esto que está acá, me va a tirar un error, porque me dice este identificador ya está usado. Podría hacer esto y tampoco podría hacer esto. ¿Sí? Me va a seguir tirando errores porque me va a decir, ¿qué es esto? O sea, no está asociado a ningún tipo de dato. No, pero yo lo declaré acá. Digo, esto, podríamos decir que esto que está acá, que yo hago con Realloc, que en realidad no vimos el int dimensión 5, se podría parecer a esto, pero esto no es posible porque es memoria estática. Entonces, no está pensado para eso. A lo que voy es, para no complejizar el asunto, es que esto, volviendo al primer ejemplo, esto que está acá es muy diferente a Sí, esto. lo transforma en la 17, digamos, con Real, ¿o no? Claro, en la 24, acá. En Claro, claro, esta, digo, pero pasas de tener lo que tenés en la 16, que es una variable que almacena un solo entero, a una variable que te almacena sí, varios enteros. sí, pero igual, claro, igual esto es número y esto es num, ¿sí? Claro, claro, sí, pero, o sea, sería más o menos lo mismo, digamos. Sí, yo no quiero, yo en principio lo que quiero decir es, esto es muy distinto a que esto es una variable y esto es un arreglo. Ahora, volando eso, esto es un puntero.
¿sí? No es ni una variable ni un arreglo, es un puntero entero. Y lo que hago es trabajar con un valor o con todos los valores que yo quiera. Digo, para simplificar, a redondear un poco, a resumir un poco el asunto. ¿Sí? ¿Se entendió? Y ahí va queriendo. Claro. Bueno. O sea, estamos yendo despacito. Fíjense que hasta ahora no metimos una función. ¿Sí? Ahora vamos a empezar después con las funciones. ¿Me van siguiendo, chicos? Si voy... Sí, profe, tengo una consulta. dale. Si por ahí Cuando tenemos que darlo en 2 usas, clases, lo damos en 2 clases, pero vamos a tratar de que lo que se dé, que se comprenda. ¿Sí? no, sí, en conceptos generales creo que entiendo para dónde va, pero cuando vos usas realloc o realloc, no sé cómo se dirá, Real, sí, pero es lo mismo real. Sí. lo que hace es tomar la dirección de memoria inicial y reserva memorias como adyacentes, por decirlo así, como un Totalmente, arreglo que sí, están. exacto. No es que elige otro espacio, usa el No, mismo. usa el mismo. Ok, Es más, perfecto. podríamos ver eso haciendo alguna modificación, ya que viene el caso. Está bueno lo que acabas de decir. Miren, vamos a poner una constante literal acá para no complicarnos, porque si no esta variable me queda acá en el medio y la verdad que me molesta. Pero fíjense esto, si yo hago esto, ¿se acuerdan que yo hice esto recién? Si yo hago asterisco num igual a 10, ¿sí? O sea, ustedes saben que estoy asignando el número entero. Ahora lo que yo voy a hacer va a ser borrar esto. Este lo voy a borrar. Y voy a empezar a almacenar a partir de la... Por supuesto que si yo acá esto lo dejo y le almaceno otra cosa, como ustedes ya saben, esto es lo mismo que en la posición sub 0 yo después la modifique. Pero el asunto es ver si en la carga después, cuando yo lo muestre de la posición 0, me sostiene este 10. Y me lo debería sostener. ¿Sí? Y me lo sostiene. ¿Sí? O sea, lo que yo almacené acá antes de utilizar realloc, nunca me lo modificó. ¿Por qué? Porque como bien dijo con una muy buena observación, uno de los compañeros que no tengo el nombre porque no lo veo en pantalla, él me dice, ¿me resetea al otro? No. Una de las cosas que también, yo calculo que Caro se los dijo, pero hay tanta información que a veces les damos que no queda todo, es que siempre las direcciones de memoria son contiguas. Es cierto que en lo estático ya, como no voy a modificar nada, decir, bueno, se crea esto. Pero con realloc respeto lo anterior. Si hubo carga, es más, si hubiese cargado más de un dato, me lo hubiese respetado igual. ¿Sí? Después pruébenlo igualmente para no ser redundante en los ejemplos, ¿no? Creo que con el ejemplo se entendió. Pero se entendió lo que acabamos de ver recién. Yo agarré, redimensioné el arreglo, pero no perdí la información que tenía. No, Bueno, expandiste la dimensión. claro, cambié la dimensión nada más. O sea, ¿qué quiere decir? Que agregué más direcciones de memoria a la que apunta ese puntero. Pero desde la posición que ya tenía, ¿sí? Desde la posición actual. Pero esto también podría haber sido que yo puedo agarrar y redimensionar lo redimensionado, también lo puedo hacer. Sí, podemos después, pero no vamos a ser redundantes en esos ejemplos porque a veces dar vueltas sobre lo mismo, sobre el mismo ejemplo, a veces genera más confusiones que aclaraciones. Pero me parece que está claro, ¿no? Malloc reserva memoria para la cantidad de variables que necesitemos. Si nosotros seteamos una cantidad y después redimensionamos, lo que seteamos, cuando digo seteamos, asignamos, ¿sí? Setear se utiliza mucho en programación para hablar de asignación. Cuando nosotros asignamos valores a esas direcciones de memoria, posición 0, posición 1, posición 2, lo que sucede es que eso, por más que lo redimensione, no es que me resetea a 0 las variables. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Más, todavía no vimos la función que sí hace, que se llama calloc, que es una función que hace exactamente lo mismo, que lo único que me voy a dedicar es a mostrarle las diferencias, o si quieren, a charlar un poco acerca de esas diferencias, que las diferencias en realidad tienen que ver con una cuestión teórica, ¿sí? Que es importante, digamos, para la programación, porque por ahí puede aparecer alguna preguntilla de ese estilo. Bueno, la primera diferencia es de parámetros, ¿sí? Vamos a hacer, voy a agarrar esto y
Voy a agarrar acá, lo voy a copiar. Esto lo voy a comentar. Y esto, en vez de malloc, le vamos a poner calloc. Y acá, en vez de utilizar un solo parámetro, lo que vamos a hacer es hacer esto. Vamos a decir que me cree de 1. Podríamos haber dicho de 2 también. ¿Sí? Podríamos hacerlo de 2 también. Podemos hacerlo de 10. ¿Sí? La diferencia es la cantidad de parámetros. Si yo hago, vamos a poner de 1, que estoy creando una variable. Si hago de 2, estoy creando una variable que, digamos, que apunta a un solo variable anónima, y acá estoy a 2 y a la cantidad de datos que nosotros pongamos ahí. ¿Sí? Lo que estoy haciendo es gestionar. Ahora, tenemos una particularidad que la vamos a ver. Sí, vamos a ver esa particularidad. Tendríamos que... La primera particularidad es que la diferencia entre calloc y malloc es que calloc, primero de sintaxis, y la segunda es que todos los otros campos que nosotros no hayamos seteado, vamos a suponer acá 10, no redimensionemos, vamos a hacer esto. Voy a dejar un cachito de este ejemplo como para meter mano. Yo acá cargué un 10, acá cargué un 11, acá cargué un 12, acá cargué un 13. Digo, en la posición 0, 1, 2 y 3. Entonces, me quedan todavía 6 posiciones de memoria para resetear, ¿sí? Para setear. Bueno, todas esas posiciones de memoria me las ponen 0. Esa es una particularidad de calloc. ¿Se acuerdan que nosotros no, digamos, almacenábamos basura? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a agarrar acá y lo que vamos a hacer es, no mostremos, bueno, podemos mostrar todo, ya que estamos. Vamos a mostrar todo. Puntero entero, calloc, 10 direcciones de memoria, seteamos solamente 4, el resto me lo debería mostrar en 0. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos esto, fíjense que esto es lo que sucede. Esta es una particularidad, no es nada increíble, pero bueno, es una particularidad que tiene inicializar las variables en 0. A veces el 0 es un dato significativo en lo que nosotros queremos almacenar en esa dirección de memoria. Entonces, puede ser que no nos sirva calloc. ¿Por qué se usa más malloc que calloc? Primero se usa más malloc que calloc porque esta particularidad de inicializar en 0 ya automáticamente me está aportando que tiene que procesar más cosas. Entonces malloc es mucho más rápido que calloc. Esa sería la gran diferencia de por qué se usa más malloc que calloc. Nosotros, Usa menos memoria usa menos memoria. Dice, bueno, por el tema de los ceros que ocupan por el espacio. tema de los por más ceros. de que sean Sí, sí, ceros. sí. Estamos hablando de algo muy finito, ¿no? Estamos hablando si tuviéramos que procesar volúmenes de información importantes. Que a veces suceden los arreglos, no es que los arreglos se usan solamente cuando vemos C, programación 1. No, los arreglos, primero son todos dinámicos, los que van a utilizar ustedes en sus trabajos. Y lo segundo es esto, que a veces tenemos que decir, bueno, ¿por qué utilizo esto? Porque por ahí puede resultar atractiva esta propiedad. Puede resultar atractivo esta facultad que tiene calloc de decir, bueno, queda más lindo. A mí no me interesa a veces los valores que tengo almacenado, a mí me interesan los válidos, si se quiere, siempre en un arreglo. Y por supuesto, como yo voy a trabajar de forma dinámica, ¿para qué quiero? Si yo voy a crear el arreglo del tamaño que yo necesito, ¿para qué quiero usar calloc? Bueno, son cosas que nos tenemos que preguntar. Y tiene otra particularidad calloc que es muy rara. Que es rara, que es que si yo agarro, esto como vieron ustedes funciona, ¿no? Lo voy a ejecutar de vuelta. Funciona perfecto. Ahora, si yo hago esto, acá, y lo pongo acá, no debería funcionar, porque el orden, sabemos que nosotros el orden de los parámetros es muy importante en la programación. Y yo lo ejecuto y funciona. Bueno, otras veces también pasa en la programación. En C más particularmente, porque es un lenguaje de nivel medio y incluso a veces hay funciones en C de más bajo nivel que te permiten no poner todos los parámetros, solo algunos. Eso se parece mucho a un concepto de programación orientada a objetos que se llama polimorfismo. Que bueno, que ya más adelante vamos a ver qué es el polimorfismo. ¿Sí? Vamos a ver porque vamos a ver programación orientada a objetos. Pero bueno, es una particularidad. Digo, para que no se vuelvan locos, uy, ¿dónde iba? Bueno, es una particularidad. Si en los exámenes se tienen que reservar o quieren usar calloc, nadie va a bajar puntos por utilizar calloc o por utilizar malloc, ¿sí? Pero bueno, sepan que se puede utilizar de ambas maneras.
Otra cosa que yo no les expliqué porque redimensionamos el arreglo es esta de acá. ¿Cómo hago yo para crear con malloc? Bueno, no tiene 2 parámetros, entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por 10. Digamos, esto también se hace. Sí, multiplicar por 1 en este caso no tendría sentido porque ya 1 es el size of int. ¿Sí? Entonces me va a dar 1. Pero si yo quiero hacer lo mismo que estábamos haciendo recién, tendría que hacerlo de esta manera. ¿Sí? Tanto de un lado como de otro, porque acá está todo dentro, es una operación matemática dentro de los paréntesis de la función. ¿Sí? En realidad se le realiza un cálculo y bueno, el malloc se lo asigna, digamos, al puntero. Van a ver también a veces conversión de tipo de datos. En algunas funciones a veces aparece así, malloc, en algunos ejemplos por ahí dando vueltas, también les puede aparecer algo así. Dependería un poco también de... Pero yo trato de simplificarlo, porque en definitiva eso no cambia y la IDE te lo permite hacer de esta forma. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? A ver, esperen que alguien preguntó algo en el chat que no acabo de ver. Bueno, sí, supongo que me perdí, Pablo, con eso, pero no tenés... A ver si asterisco o no. ¿Y ahí también te los inicializan 0, los que no cargas? No, con malloc no. Ah, ok. Profe, Sí. ahí cuando en la 23, cuando llama Realog, ¿no? Por ejemplo, ahí muestra todos los valores, pues son 4 los que usted asignó y tienen una dimensión 5, digamos. Si Sí. usted mueve la dimensión, por ejemplo, a 3, al ser dinámico, ¿igual va a mostrar todo o va a mostrar solo 3? A ver, ¿cómo? Que no te entendí. A ver. De En la vuelta, perdón. 23, Sí, usted la usa para 23. asignar los 5 Acá. valores, claro, pone En la número que y está 5, ¿no? comentada, decís vos. Exacto, Sí. exacto. Ahí tiene el espacio para 5 valores. Si usted lo pone en 3, donde está el 5, igual va a guardar toda la información o va a perder el último dato. No, acá, si yo reservo 5, voy a poder guardar los 3 datos. Ahora, si yo reservo 2, me va a pasar lo mismo que me pasó cuando lo hacíamos de forma estática. No voy a poder almacenar más información. Ah, bien. Perfecto. Esto, podríamos decir, traten de utilizarlo con cierta lógica, porque de razonarlo, digo, ¿no? No, yo puedo asignar memoria de forma estática y de forma dinámica, lo cual no quiere decir que mágicamente me vayan a aparecer otras direcciones de memoria porque esté manejándolo de forma dinámica, ¿sí? Entonces, si yo reservé espacio No, para claro, dos, esa era mi pregunta. Si claro, por ahí al ser ¿sí? dinámico, igual Parece se que lo movía. dinámico le tiramos todo. No, dinámico es igual que estático en términos el tema es que con lo dinámico yo puedo redimensionar, con lo estático no. ¿Sí? Pero el ejemplo que vimos al principio cabía igual. Si yo hago alguna modificación y después quiero almacenar más información, cuando yo en realidad redimensioné el arreglo, obviamente voy a perder la información que tenía. Bien. Bueno, ahora estaría bueno por ahí empezar a animarnos a trabajar esto mismo, pero con funciones. La idea es que veamos otras de las dificultades que tiene, que es el tema de los parámetros. Bueno, vamos a crear una función que cree de forma dinámica una función de tipo void. Una función de tipo void. Vamos a poner crear array. Y acá vamos a aprovecharnos de esto y lo vamos a crear. Bueno, vamos a hacer una cosa. Sí, vamos a hacerlo así. Vamos a agarrar y crear acá. Vamos a hacerlo un poco mejor. Vamos a poner acá dimensión. Y lo que vamos a hacer acá es un for. A ver si puedo. Bueno, voy a tender al copiar. Vamos a hacer una copia. Copiamos y pegamos. Y lo que vamos a hacer acá, en principio es una función que va a hacer las dos cosas. Sí. Primero acá vamos a poner dimensión. Que lo que va a hacer, digo, dos cosas me refiero a que vamos a hacer una asignación acá, como lo hicimos anteriormente. Asterisco.
nombre del arreglo. Y acá hacíamos, ¿sí? Esta asignación la vamos a hacer, vamos a ponerle más i, y vamos a ponerle que es igual a i más 1, punto y coma, y después vamos a hacer otra función que lo vaya a mostrar. Todo lo voy a hacer dentro de la función. Lo vamos a volar. Esto sí lo voy a volver a copiar, porque total lo que quiero acá es mostrar nada más. ¿Iría dimensión -1 ahí? Pues no tenemos varios. No, dimensión. No. Ahora, después cuando nosotros llamemos a la función, lo que vamos a hacer es asignarle, digamos, de forma variable, digamos, un dato. Vamos a ir variando eso que hasta ahora no habíamos visto. Esto está bien acá. Y la llamada es exactamente igual. Estoy mirando que esté todo bien. Sí. No cambia mucho. Esto podríamos decir que es una función de carga automática. Y esto que está acá va a ser una función de mostrar. ¿Sí? Lo estamos mostrando todo acá adentro. Función void. ¿Sí? Estática total. Perdón. Estamos hablando que creamos de forma dinámica el arreglo. Lo vamos a crear de forma dinámica. ¿Por qué? Porque cuando llamemos a esta función crear, vamos a llamarla acá. Esperen que voy a comentar todo esto también para no generar problemas. Vamos siempre a ir comentando, dejamos lo que quedó ahí. Creo que no me está insultando, ¿no? No. Bueno, vamos a crear un arreglo y acá va la dimensión. Vamos a crear uno de 5. Vamos a meter un printf acá. Sí, bueno, no importa. Esto por ahora no me va a servir. Después más adelante me va a servir, pero ahora no. Lo voy a dejar ahí. Si yo agarrara acá y, fíjense que no tengo un arreglo que haga de forma dinámica, si yo ejecutara esto, me mostraría, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, que es, bueno, voy hasta 5, si yo acá, por supuesto, modificara esto que tenemos acá, y le pusiera 10, me va a mostrar 10. ¿Sí? Fíjense que yo ahí le sumé más 1, ¿sí? Para que no me muestre un 0 nada más. Manía mía nomás. Podría haber puesto ahí solo. Pero bueno, fíjense que sigo gestionando un arreglo de forma dinámica dentro de la función. Y acá lo que... Todavía no metimos un arreglo como parámetro. ¿Sí? Ahora lo vamos a ir metiendo. Por supuesto que yo acá en el main no tengo ningún arreglo creado. ¿Por qué seteo y por qué muestro acá adentro? Y porque acá no tengo nada que mostrar. Esa ley no cambia. Sigue siendo la misma. Digamos, podríamos decir que este es un arreglo local. Yo les muestro este ejemplo porque ahora les voy a mostrar uno que viene por parámetro. Y ahí vamos a empezar a ver el tema de los parámetros. Pero hay algo que no se entienda de este ejemplo que estamos viendo acá. Yo creo que lo único que hice fue un poco hacer un resumen de lo que fuimos viendo acá. ¿Sí? Esto ya lo conocen ustedes, saben que la primera va a ser 0, por lo tanto guardar el dato en la posición 0. Esto, como vamos a esta dimensión, vamos a guardar. Esto es dinámico porque obviamente es un dato que ingresa por parámetro. Y acá lo único que hago es asignar y salgo, y acá lo único que hago es mostrar. Fíjense que mostrar no tiene ninguna cosa rara. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, Sí, clarito. profe, la utilización de malloc también se puede usar dentro del main, no es necesario hacer Se la puede, función. por supuesto que se puede usar dentro del Ah. main. Sí. Bien. Sí, eso va a ser algo que era surgir, ¿no? Con los ejercicios. Pero sí, claro, todo se puede usar dentro del main, todo se puede utilizar. Vos lo que me referís es agarrar y crear un arreglo y mandarlo por parámetros. Sí, vamos a ir viendo Claro. seguramente algún ejemplo. Además, ahora lo que podríamos hacer es empezar a trabajar un poco con esto de los parámetros. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Porque acá viene yo primero creo, les doy este ejemplo que es un ejemplo que resume todo lo que vimos anteriormente, simplemente para ir a este ejemplo que sé que me interesa,
que es el que tiene que ver con algo significativo que ahora vamos a ir viendo. Se los voy a dejar como una incógnita. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a declarar un arreglo de tipo número. Ya sabemos que es un puntero, pero también sabemos que esto, bueno, si nosotros lo modificamos, lo que estamos haciendo es, seguimos trabajando adentro, digamos, con la asignación de memoria dentro de la función. Bien, y acá tenemos, bien, recorremos, asignamos y mostramos. Vamos a ponerle crear array 2, porque sabemos que si no nos va a tirar algún error. Y yo creo que está bien ahí. No creo que haya nada raro. Estoy mirando por si por ahí metí algún nombre de más. Traté de no cambiar mucho. Bueno, por supuesto que acá me va a cambiar un poco el entorno. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, ¿qué voy a necesitar? Un arreglo, voy a necesitar algo. Algo voy a necesitar declarar ahí. Si no, digamos, ¿cómo se lo asigno? Bueno, acá lo que vamos a hacer primero es 2. Modificar el nombre. Lo segundo es el tema de los parámetros. Y acá en los parámetros yo lo que necesito es un puntero y una dimensión. Sabemos que la dimensión, bueno, la vamos a variar, la vamos a poner 5. Y el asunto es esto. Y acá hay una variable, yo la tengo que crear esta variable. Si no, no puedo trabajar. ¿Sí? ¿Qué tengo que declarar acá? ¿Qué les parece a ustedes que puedo declarar? Por ejemplo, siempre no hablemos de algo estático, ¿sí? De algo dinámico. ¿Qué debería ser? ¿Qué les parece a ustedes que debería declarar? Los válidos, Sí, No, para que se tenemos que vayan crear, actualizando a medida que va cargando. digamos, los O válidos malloc. podríamos, claro, podemos hacer varias cosas, pero es verdad, podemos utilizar malloc si quisiéramos, pero también podríamos agarrar y hacer esto. Podríamos agarrar y crear un puntero. N, vamos a ponerle si quieren, para simplificar. Vamos a poner algo más lindo, porque si no va a quedar muy feo. Penum. Ahora, yo necesito pasarle este penum. Y acá lo que quiero es mostrarles algo, que esto lo voy a poner arriba para que se vea mejor. Esperen que lo voy a trasladar arriba. Acá abajo, para que se vea bien el main y la última función. ¿Por qué hago esto? Porque acá tengo... voy a hacer así. Esperen, ahí. Acá tengo un puntero. Y acá tengo un puntero. Siempre entero, no está de más decir puntero entero. Sabemos que es un puntero entero. Ahora yo necesito pasar un parámetro acá. La pregunta es, ¿qué parámetro tengo que pasar ahí? ¿Cómo tengo que pasar ese parámetro? En un ampersand. Ampersand. Necesito un ampersand. A ver quién da más. No, el penum nomás, sin ampersand. Ya es un puntero, digamos, ¿no? Claro, porque le está dando un puntero. Y entonces, yo siempre uso una frase para esto. Si yo necesito harina, tengo harina acá y tengo harina acá, no le voy a pasar la dirección de memoria de la harina, le voy a pasar la harina. Entonces lo que le voy a pasar es esto solo. No necesito la dirección de memoria. ¿Sí? Distinto es si yo lo que hubiese tenido era una variable. Vamos a suponer esto, ¿no? Este ejemplo de número, si yo hubiera tenido un número acá, y digo, bueno, yo lo que le quiero pasar es que apunte ese número. En realidad yo después lo voy a modificar acá adentro porque acá va a apuntar una variable anónima y esto no va a servir para nada. Pero bueno, vamos a suponer otro ejemplo. No piensen que lo que hay acá adentro. Lo que hay acá adentro se cuenta que no existe. Pensemos solamente en la cabecera de la función. Entonces, yo acá, en este ejemplo, esto es una variable y esto es un puntero. Son cosas distintas. En cambio, esto es un puntero y esto es un puntero. A igual no lleva nada. No lleva nada. Si son iguales, no lleva nada. Ahora, si son distintos, entonces nosotros sabemos qué necesita un puntero para apuntar a un número. ¿Qué necesita? El asterisco. Asterisco. La dirección de memoria del número. ¿Y cómo accedemos a la dirección de memoria del número? Con el ampersand. Con el ampersand. Entonces, bueno, ahí empecemos un poco a madurar eso, que esa es la parte más difícil. Si yo tuviese que pasarle acá, le pasaría ampersand número. Ahí sí va el ampersand.
¿Pero por qué? Porque esto es distinto de esto. Ahora, esto es igual a esto. Es lo mismo. Es harina. Le pasó la harina. ¿Sí? Esto es número. Solo eso. Digamos, eso es lo primero que veo. Si yo esto lo paso de esta manera, voy a borrar esto para no confundir, porque eso no lo usamos para nada. Declaro un puntero y después con ese puntero hago lo que quiero acá adentro. Puedo crear una variable o 100 variables. ¿Sí? Podría, esta constante literal, repito, para no ser reiterativo, yo lo pongo así por comodidad, pero podría setear el valor con un scanf o lo que sea. ¿Sí? Sí, eso lo voy a estar repitiendo. Pero bueno, acá lo hago directo simplemente para mostrar un ejemplo, después vuelvo a ejecutar y le cambio el dato, ¿sí? Para hacerlo más, para no meter tantas líneas de código y solamente enfocar la mirada en lo que me interesa que enfoquemos la mirada. ¿Sí? Si yo no ejecuto esto que está acá, a ver si me está teniendo un error, penudo. Sobra un paréntesis. Sobra un paréntesis, viste, tanta cosa que uno pone. Y ahí está funcionando 10 puntos. ¿Sí? Siempre recuerden esto. Miremos la variable que nosotros le vamos a pasar al parámetro y miremos qué nos pide el parámetro. Si son iguales, no tengo que hacer nada. Ahora, si son distintos, puede llegar a ir un asterisco o puede llegar a ir un ampersand. No hay mucho más que eso. No se tiren a la pileta, son 50 y 50. Lo pueden hacer, pero no sería lo ideal. Lo ideal sería que lo entendamos. El ampersand hace referencia, adelante de una variable, como vimos en el primer cuatrimestre, a la dirección de memoria de esa variable. Si yo, ahora les hago esta preguntita, si yo agarrara acá, como por ahí contestaron algunos, que es lógico que contesten esto, ¿eh? Porque venimos trabajando de esa forma. Si yo hago esto, ¿qué le estoy pasando? ¿Qué dirección le estoy pasando ahí? Porque sabemos que le estamos pasando una dirección. ¿El asunto es de qué? La dirección de la que apunta al puntero. La dirección del puntero. Ok. ¿Sí? Ahí es donde empezamos a... Claro, como dice Pablo. Acá, lo que estoy haciendo es eso. Digo, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esos dibujitos feos que hago yo. Voy acá. Acuérdense esto. Esperen que voy a poner. Tengo que apretar así. No. Esperen que me vuelvo loco con esto. Este es un puntero. El puntero apunta a una variable. Vamos a suponer que tengamos una variable acá. En este caso no tenemos nada, ¿no? Porque no, vamos a ser sinceros, este es un puntero nulo. Vamos a hablar con propiedad. Este es un puntero nulo. ¿Por qué? Porque acá esto no está apuntando a nada. ¿Sí? Es un puntero nulo. Para hablar con propiedad. Pero el puntero nulo tiene su propia dirección de memoria. Y tiene la memoria de serie a la que apunta. ¿Sí? Pero acá todavía no apunta a ningún lado. Lo va a empezar a hacer a partir de acá. Cuando ya esté adentro. Lo que yo le tengo que pasar es el puntero, para que acá adentro pueda trabajar. Se puede hacer de muchas formas. Yo podía haber creado con malloc acá afuera, como uno de los compañeros dijo. Sí se puede, también lo podíamos haber hecho. Y ya teníamos las direcciones de memoria a la que apuntaba. Y ya nos ahorrábamos esto acá adentro. ¿Sí? Pero bueno, todo a su debido tiempo. Por ahora estamos trabajando de esta manera. Pero este es un puntero nulo. Cuando yo le paso el ampersand, en realidad no le estoy pasando de la punta, le estoy pasando esto. ¿Sí? 1, 2, 3. Y obviamente 1, 2, 3 es la nada. Pero no porque esto no apunte a nada, sino que la dirección de memoria del puntero nunca esa dirección. A mí la dirección de puntero es la que me interesa compartir siempre, es la que está acá adentro, que es a donde está apuntando. ¿Sí? Esa sería la respuesta teórica. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Yo sé que es mucha información. Sí, sí, profe. Yo sé que es mucha información. ¿Sí? Por eso va a quedar grabado y después lo van a poder ver. Yo sé que es mucha información. Pero bueno, la idea es que vayamos abordando esto, no sé hasta dónde vamos a llegar, por lo menos un ratito más. ¿Van bien ahí? Me preocupa que después me digan que sí y no les entienda. ¿Sí? Va, si Profe, vamos... ¿le hago una consulta? Dale, prefiero eso. Prefiero que si no hay algo claro, No, que hagamos consulta. es de mejor práctica por ahí lo que sería usted llama malloc ahí adentro de lo que es la función. ¿Es de mejor práctica hacerlo adentro o afuera en el main?
No, ¿O es indiferente en este caso? no, a ver, en este caso estamos viéndolo desde como una variable local, pero no. Sí, si me preguntás a mí, depende también de lo que estemos haciendo. Normalmente los Ok. arreglos, viste, lo declaramos nosotros en un main. Pero a ver, si yo este arreglo, en realidad, mira, vamos a poner un ejemplo, vamos a ponernos a pensar. Si yo, este arreglo que yo tengo acá adentro, en realidad podría llegar a tener un arreglo, esta función, ¿no? Podría llegar a tener un arreglo que viene con datos. Arreglo, array. Vamos a ponerle acá, sí, le vamos a poner así, array con. Sí, vamos a ponerle con datos. Un array con datos. Y por ahí a mí me llega el array con datos, yo lo recorro, se lo asigno a esto que lo creo en tiempo de ejecución a partir de esta cantidad de datos, y no importa si está acá adentro. Por ahí a mí me interesa mostrarlo acá adentro, o me interesa recorrerlo y pasar los datos acá. Pero por eso, depende del ejemplo, ¿no? A mí no me gusta decir esto, o sea, se tiene que hacer así, porque siempre hay un ejemplo que te contradice en programación. Entonces, en realidad nosotros sabemos que lo podemos tener ahí como podemos tener variables locales, podemos tener también variables, también porque son variables locales, de forma dinámica. No sé si es mejor o peor. Es probable que también, si te tuviera que dar una respuesta, creo que se utiliza más afuera que adentro. Podríamos decir que sí, que se puede utilizar más, que tiene más utilidad tener algo dinámico tal vez en un entorno más general como el main. ¿Sí? Hay entornos en los cuales, pero a veces sí, a veces no. Gracias. No hay por qué. A ver, esperen que ahí tengo un mensaje largo. Está bien, está bien. Si te tenés que ir, Nico, no pasa nada. Profe, No, una consulta. no hay ninguna molestia. Chicos, hay que laburar, hay que laburar. ¿Qué va a hacer? Decime. ¿Se puede crear un arreglo estático y después hacerlo dinámico con Reloc? Habría que probarlo. Puede ser que sí, ¿eh? Podría ser. Podríamos probar, pero sería un poco partiendo como hicimos al principio. Partiendo. Lo que Porque, pasa es que acá, pero podría ser, ¿eh? La verdad que no lo probé nunca. Esto de acá, que nosotros hicimos como ejemplo, que lo manejamos después de esta manera al principio, y tal vez podríamos utilizar un realoc ahí. En definitiva, esto es un puntero y es una manera de llamar. Puede ser que funcione, ¿eh? Yo te diría que el pues yo 99% funciona. hasta ahora no veo diferencia con lo que veníamos haciendo antes. O sea, no, todo lo que hicimos, todo esto, no se podría haber hecho como el malloc, digamos, solo la función malloc. No se podría haber hecho tipo pasando la dimensión de un arreglo estático por parámetro. Pues yo, por ejemplo, para el trabajo de programación 1 lo hacía así. Y lo creaba, siempre se creaba de un tamaño distinto dependiendo de la cantidad de cliente, por ejemplo, que había en un archivo. Claro, está bien. Esa es una manera de gestionar un arreglo estático de forma dinámica. Sí. O Ahora, sea, lo que lo hace dinámico de verdad que sería Reloc, que ahí sí te sí, permite claro, cambiarlo en tiempo de ejecución. claro. Si yo hago una declaración estática, y no sé si me va a permitir cambiarlo, porque esa es una declaración en tiempo de ejecución. Pero habría que probarlo. ¿Viste? Después te sorprende. Normalmente, no sé si siempre en la programación uno puede probar 1000 cosas. Pero lo importante que nosotros entendamos acá es que realmente hay una diferencia. Vos me decías recién, yo no veo ninguna diferencia entre lo que venimos haciendo y esto. Y en realidad Claro, a yo no veo un ser montón de que no diferencias. se pueda. Mirá, se los puse acá, ¿no? Si yo hago esto, eh, si yo hago esto que nosotros tenemos acá, ya esto es totalmente distinto. Digamos, esto que está acá, habría que ver si se puede cambiar, habría que ver si es tan eficaz cambiándolo. Vos decís agarrar esto y modificarlo. Claro, por eso te Podríamos preguntaba justamente, probarlo. porque si se Podríamos puede, probarlo. ahí sí que no vería la diferencia, pero si no No, se puede, claro, tiene sentido. igualmente, eh, la memoria dinámica, nosotros las empezamos viendo desde el lugar más simple, Hmm. ¿sí? Que es el arreglo. Después vamos a empezar con lista y con árboles. Y entonces ahí ya no te queda otra que manejar memoria dinámica. Hmm. No lo puedes declarar. ¿Sí? En realidad, todo esto es para incorporar el concepto de memoria dinámica
Pero en realidad la verdadera fortaleza de la memoria dinámica está en las listas y obviamente en los En árboles. estructuras más Claro, complejas, digamos. claro. Y ni hablar en las estructuras compuestas que pueden ser una lista de lista, un arreglo de árbol, un árbol de lista, una lista de árbol, o sea, bueno, nada. Entonces tener un montón de cosas que vamos a ir viendo. Entonces, ahí es donde más utilizamos la memoria. No es donde más lo utilizamos, es donde no hay otra alternativa Está de bien. utilizar memoria dinámica. Porque hay cosas que todavía no llegamos, que una de las que yo les comentaba, una frase que es que normalmente uso bastante, voy a usar bastante a lo largo del cuatrimestre, que tiene que ver con que cada vez que veamos un puntero, digamos, como en este caso, y ahora lo vamos a comprobar, cada vez que vemos un puntero nosotros estábamos acostumbrados a decir, bueno, esto es una referencia. Si yo acá en el primer cuatrimestre a usted le mostraba esta cabecera de esta función y le hacía una pregunta, digamos, el primer parámetro ¿qué es? ¿Por copia o por referencia? Y ustedes me iban a decir que era por referencia. Y porque, bueno, obviamente, sin mostrar el cuerpo de la función, ¿no? Simplemente mostrando, digamos, la cabecera. Y eso no sucede, nos va a pasar que eso no va a pasar, que eso no va a ser de esa forma, que nosotros cuando veamos acá un puntero no siempre vamos a estar viendo un parámetro por referencia. De hecho, nosotros acá creamos nuestro puntero entero, vamos, esto lo voy a borrar. Después si querés probarlo, eso después lo vamos viendo en algún ejemplo, tenemos tiempo para meter mano. Siempre está bueno que sin exagerar probemos cosas. ¿Sí? Cuando no perdamos el tiempo probando todo lo que puede ser. Pero sin exagerar no hay problema. No me parece rápido incluso de hacerlo eso. Pero por ahí en una de esas me conviene más seguir avanzando teniendo en cuenta bueno, que son muchas las cosas que tenemos que ver. Pero sí, sería válido empezar a probar a ver si ese arreglo declarado de forma estática yo lo puedo llegar a modificar. No debería, si vos me preguntás a mí, no debería hacerse. Pero puede ser que le tengo fe que sí, que pueda llegar a funcionar. Bueno, les decía esto. Puntero entero, función, recibe el puntero entero. Obviamente si yo esto lo cambio a 9 y lo ejecuto, no sé si se toque algo, bueno, me va a seguir funcionando. Bueno, eso por un lado, pero ¿qué sucede acá? Vamos a hacer una cosa... vamos a agarrar y vamos a intentar, no vamos a mostrar esto acá. Lo que voy a hacer va a ser crear una función de mostrar. Vamos a crear una función de mostrar y lo que voy a hacer es sacar esto de acá. Voy a generar la asignación, pero lo voy a mostrar en una función como debe ser. ¿Sí? Vamos a poner una función de tipo void, mostrar, y le vamos a pasar este for. Vamos acá y le vamos a poner int asterisco, o sea, vamos a llamar igual, así no hacemos un lío. Y acá vamos a crear una dimensión de esa. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es mostrar esto. Vamos a agarrar y vamos a mostrar esta función. Mostrar A. Y le vamos a pasar, obviamente, bueno, acá tenemos un puntero y acá tenemos un puntero. ¿Qué le tenemos que pasar? Penumi 9, ¿no? Penum, dale 9, exacto. Vamos a ponerle Como penum. para no tener que modificarla de arriba. Y 9. Bien. ¿Qué les parece que va a pasar ahí? Y vamos. ¿No hemos traído uno de más? ¿No sería un 8? Ahora pensando. Pero al no estar el malloc dentro del mostrar, lo mostraría como lo mostraba antes en el de crear. Y esa es una pregunta, esa es justo lo que le estoy preguntando. Ah, ok. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar ahí? Y que no, que va a mostrar la dirección del puntero. Va, la dirección del puntero no, lo que haya dentro del puntero, que no es nada. Sí, ¿no? No sé, realmente no sé. Pasa pregunta. Pero sí, yo creo que va a ser orientada. Pero va a mostrar la información que cargué acá, porque yo estoy cargando acá el puntero. Acá lo Yo estoy creo que sí, mostrando. porque ya lo Pero cargaste si al lo puntero. cargas por puntero, o sea, ¿no se supone que tiene que quedar almacenado por Claro. fuera de la función? Y más teniendo en cuenta que es un arreglo, que ya trabaja como puntero, o sea, teóricamente tendría que quedar sí o sí. Bien. Bueno, vamos a probarlo. En realidad no. ¿Pero por qué? Porque esto es una variable local y vive acá adentro. No importa que yo pase como puntero. En realidad este puntero no apunta a nada, es un puntero nulo.
A mí Y me si gusta malo no- que estuviera fuera, entonces. Claro, eso es otra cosa. Bien, pero por ahora, esto es una variable local. Parecen detalles, pero en realidad, si se ponen a razonarlo, no es nada nuevo lo que les estoy diciendo. Lo que yo quiero es desterrar la idea de que siempre que tengo un puntero, estoy trabajando con, bueno, vamos a ejecutarlo esto, ¿no? No me va a mostrar nada. Lo que quiero desterrar es la idea de que siempre que tenemos un puntero, nosotros estamos trabajando con una referencia. Y en realidad esto va a pasar durante todo el cuatrimestre. Y entonces, por eso te dije que desde el principio que digamos, cuando empecemos a trabajar con parámetros, la cosa se iba a hacer un poquitito más complicada. Ahora, todo esto tiene una solución, porque ustedes saben lo que es una referencia y saben lo que es una copia. En términos conceptuales, saben que una referencia es distinta que una copia. Que si nosotros trabajo con referencia no tengo que retornar datos, pero si yo trabajo con copia, tengo que retornarlo. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Para mostrar ese dato afuera. Retornarlo. Hay una función de que lo retorne. Entonces, si yo esto lo altero y pongo perdón, no de este lado, sino de este. Perdón, no, bien digo, acá. Si yo hago esto, obviamente asterisco, yo puedo retornar un puntero. Creo que no lo habíamos hecho hasta ahora, pero bueno. Entonces yo acá transformé esa función en un, digamos, obviamente le tengo que poner return y tengo que meter retornando. Y por supuesto acá esto cambiaría. ¿Acá qué tendría que hacer? Igualarlo, ¿no? O sea, Exacto. igualar esa función a algo, al retorno. O sea, Exacto. algo que pueda contener esa información. Entonces ahí, si yo les hiciera una pregunta acá, ¿esto qué es? ¿Una copia o una referencia? Copia. Es una copia. Bueno, vamos a probar si funciona primero, ¿no? Vamos a probar si funciona. A ver. Ah, pero me va a tirar un error acá, miren. Siempre que nosotros empezamos a trabajar con retornos en funciones, tenemos que prototipar. Siempre que tenemos retornos, nos va a insultar. Y vamos a tener que prototipar. Y ahí funciona perfecto. Vieron que le damos vuelta y... Espero que no me odien, no me estén odiando, pero particularmente a mí me gusta ir, fíjense que arrancamos desde la nada y empezamos a meterle un poquitito más de complejidad. Pero no es complicado, ¿eh? Es aplicar la misma lógica que nosotros teníamos en el primer cuatrimestre. La misma lógica cuando me refiero es esto que no le damos a veces no le ponemos mucho el acento, incluso capaz que es hasta culpa nuestra, ¿no? Los profesores, digo. De no poner tanto el acento, yo lo hago bastante, ¿no? En el tema de los entornos de las variables. Y la idea de este ejemplo era mostrarle que estamos trabajando en un entorno de variable distinto. Ahora, vamos a hacer una función, si quieren podemos probar, hacer esta misma función que nosotros tenemos acá. A ver cómo estamos con el tiempo. Estamos bien. No, estamos bien. ¿Hay algo que no se haya entendido de esta pequeña modificación que hicimos recién? Quiero ver Mi si cerebro está procesando todavía el retorno con puntero, pero bien. Yo le quería hacer una consulta sobre Dale, el retorno dale. con puntero. Sí. En ese caso, ponele, ¿no? Al ya saber que estamos retornando con un puntero, ¿se puede decir que cuando veamos el puntero ahí antes, o sea, en la parte a la derecha de la línea 40, estamos trabajando con una copia o no? ¿O sería erróneo? No, en realidad, ¿cómo me decías? Espera, ¿en qué ejemplo? En la este? 40, donde tiene el Sí. link que puso el puntero en Sí, crear array acá. 2 y retorna el número. Eso puede ser un indicador, o sea, ese puntero lo podemos tomar como un indicador de que estamos trabajando con una copia. Por supuesto. Sí, Bien, sí. Sí, esa era eso, mi duda. esa Profe. es la misma lógica del primer cuatrimestre. Veíamos un retorno, sabíamos que había copia. Sí. Decime. Profe, ¿y también se puede retornar el puntero? O sea, no ponerlo en el encabezado, sino poner asterisco numen en el return. Pero, ¿vos decís no ponerlo acá? Claro, sino en el return. En la línea esa. Ahí. Acá en realidad
esto es el sistema ya sabe que es num. Yo acá no le puedo poner void y retornar. Claro, porque yo me acuerdo que una vez había hecho algo así vos decís, y vos me habías dicho que, claro, algo así. no, bueno, pero y el asterisco. acá habría que ver también. Acordate que antes estábamos trabajando con variables y ahora estamos trabajando con arreglos y estamos trabajando con una cantidad de cosas que son un poco distintos. ¿Sí? Fíjate que acá ya me va a tirar un error. Porque vos me estás diciendo, pero pará, me dijiste que me ibas a retornar pero igual me lo va a tirar por esto. No, igual el encabezado cambia. El encabezado cambia. Acá. ¿Ves? Ya ahí no me funciona. Yo lo que quiero que entiendan es esto, que por ahí no hay un error. Fíjense que no me tiró ningún error al momento de compilar. Si yo compilo esto, no me tira errores. Entonces ahí puede ser que nos confunda eso. Si vos me preguntás a mí, como lo digo siempre que lucho un poco con CodeBlock, es que CodeBlock te debería tirar ese error. ¿Sí? Porque acá, fíjense que yo le digo que le voy a retornar un entero y en realidad estoy dando un puntero entero. Pero también tiene las particularidades estas que mostrábamos de Calloc y el orden de los parámetros. Bueno, tiene particularidades. Lo ideal es, si yo acá, probablemente esto me lo esté tomando, esto que está acá, me lo esté tomando como un número entero todo esto, ¿se entiende? Entonces me está diciendo, sí, vos lo que en realidad lo que estás haciendo es enviarme un número en hexadecimal, porque en realidad lo que estoy pasando es una dirección de memoria, y me lo transformo en un número entero, y por eso del otro lado obviamente no muestra nada, porque acá le llega cualquier cosa al momento de mostrar. Digamos, eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando yo tengo que retornar un puntero, en realidad, en este caso es un arreglo dinámico, lo que tengo que hacer es hacer esto. Directamente el nombre de la variable, porque eso es lo correcto. ¿Sí? Ahí es donde se encuentra, digamos, el arreglo. Lo otro que podemos hacer es, ahora sí, Ahí ya haciendo esto, profe, ya no Sí. necesitaría, bueno, como pasaba antes, meter un malloc también en la función de mostrar. ¿No? Porque hoy tuvo un error en un momento cuando nos preguntó, de hecho, y después, bueno, al hacer esto se solucionó. Claro, el error era que yo antes tenía una función void acá. También se puede de manera local. Claro, También se podría solucionar poniendo el malloc en el main, ¿no? claro. Eso ahora es lo que vamos a hacer. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es llevar esto. Vamos a hacer una cosa mejor todavía. Vamos a agarrar esto, lo voy a copiar acá. Vamos a hacer una función que se llama redimensionar. Vamos a ponerle Riallo y vamos a ponerse que Riallo utilizaba. ¿Se acuerdan los parámetros? Primer parámetro. Size of y el número. El arreglo. La cantidad del. No era Claro. el size of. No, era el número, digamos, y la cantidad de veces. ¿no? Claro, es la dimensión que yo quiero redimensionar. Bueno, ahí creo que está bien lo de redimensionar. Y lo otro es que acá también hay una regla, ¿no? Yo no puedo redimensionar algo que no creé nunca. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo acá llamara a esta función, esperen que tengo un lío acá bárbaro, vamos a llamar, tengo la función redimensionar, tengo la función crear, que la vamos a comentar, la función mostrar la vamos a dejar. Lo que tenemos que hacer acá es ahora sí, acá a esta, vamos a copiar esto, es crear un arreglo. Vamos a ponerlo igual y vamos a crear ese arreglo. Si yo no creo un arreglo de forma dinámica, no lo puedo redimensionar. Entonces vamos a hacerlo acá de 5. Vamos a ver si lo complejizamos un poco ahí. ¿Cómo complejizamos? No, sino que lo hacemos un poco más completito el ejemplo. Y acá, a ver qué podemos hacer. Vamos a ver si podemos hacer una asignación y mostrar, hacemos una pequeña asignación y mostramos los datos. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a cambiar los nombres. Vamos a empezar acá. 1. Estoy haciendo algo
casero, declaro, ¿se entiende hasta acá? Asigno. Y ahora lo que voy a hacer va a ser un for para mostrar nomás esto. Simplemente para mostrar, vamos a mostrar hasta 3, porque eso es lo que tenemos. Vamos a poner penum. Esto lo voy a comentar un cachito. Vamos a probar primero que funcione todo eso. A ver, para que acá, pueden decir modificaciones, acá borré, saqué, puse el asterisco 10 veces, así que me va a insultar, ahí está. ¿Sí? Hasta ahí está funcionando, 11, 12, 13, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Creamos nuestro arreglo con malloc, asignamos información y la mostramos. Ahora lo que vamos a hacer es redimensionar esto. Redimensionar este arreglo y lo vamos a retornar, obviamente. Acuérdense que estoy redimensionando y retornando, ¿sí? Porque todavía estoy trabajando con... Vamos a ver, lo vamos a retornar. ¿A quién? ¿A dónde? ¿A quién va? A penum. Perfecto, penum. Y acá en redimensionar le vamos a pasar el arreglo que queremos redimensionar, que obviamente es el mismo al que le vamos a asignar. ¿Sí? Como estamos trabajando con... Les voy a mostrar acá. Como el parámetro me dice que yo lo que le estoy pasando es un puntero y el parámetro es un puntero, no tenemos nada que mostrar. Y acá lo que vamos a hacer es redimensionarlo a 10, esto. Y poner punto y coma. Y lo vamos a mostrar, obvio. Pero le vamos a poner acá un print. Este print n que lo puse hace una hora, lo voy a usar ahora. Acá. Lo vamos a poner acá en el medio, así me separa ambos archivos. ¿Tiene que modificar el 9 también de mostrar a por un 10? A ver, sí, tenés razón. Vamos a mostrarlo. Sí, estaría bueno que esto. Bueno, sí. Vamos a modificarlo por un 10. Sí. Igualmente esto, bueno, sí, me va a mostrar. Sí, me va a mostrar, está bien. Por 10 porque acá en redimensionar va a asignar hasta 10. Así que. O sea que vamos a ejecutar esto. A ver si. Siempre me va a prototipar. Prototipamos. Fíjense que esto es una... Cuando les tire el error en la cabecera, es altamente probable que sea un tema de prototipado, siempre que haya retorno. Fíjense que en void no me molestaba, pero siempre que hubo retorno me bardea bastante. Primer arreglo. Acá. Esperen que voy a hacer el lugar, así tenemos una buena vista. El primer arreglo es este que tenemos, ¿sí? Fíjense, 11, 12 y 13, como lo estamos mostrando en la primera línea. ¿Sí? Les voy a dar un zoom ahí. 11, 12, 13. Después abajo redimensionamos a 10. Y cargamos, obviamente, reseteamos todos los datos. Si yo hubiera reseteado a partir del dato, los datos los pierdo porque no por la redimensión en sí, sino por la asignación. ¿Sí? No los hubiera perdido si no hubiese sido por esa forma. Profe, Y aparte una cosa disculpe. importante, tuve que redimensionar, ya te dejo, y asignar, ¿no? Porque todavía estoy trabajando obviamente con una copia. Cuando digo una copia, es una copia. Esta dirección de memoria, penum, en el main, es una dirección distinta a la que se genera obviamente acá dentro, independientemente. ¿Sí? Cuando ya viene acá a redimensionar, ya penum no es más penum, es num, y tiene otra dirección de memoria. Por eso necesitamos retornarla, ¿no? Está claro que eso no cambia, ¿sí? Es una copia, como el concepto de copia del primer cuatrimestre. Sí. Sí, ¿cómo podía hacer? Porque creo que ya lo mostró, pero me olvidé. Para que quede 11, 12, 13 y después siga como lo había hecho en el segundo arreglo, 4, 5, 6 hasta 10. Vos decís, para que Para que no se no pierda. setee los datos, y ahí Exacto. y debería utilizar un parámetro. ¿Sí? Como hacíamos acá, por ahí un parámetro desde dónde quiero. Digamos, en vez de ponerle i igual a 0, le tendría que poner que arranque desde la posición 3. Tal vez. Fuera válido. Claro, Perfecto. podemos hacer una cosa como esa, ¿no? Ya que estamos. Claro, porque ahí. yo tenía Fíjate, ahí te lo acabo de hacer. Eso, ahí está. ¿Sí? Porque O yo sea, tenía un tema para agregar un dato a un arreglo del trabajo práctico y no sabía cómo hacerlo con Rialo. está bien.
Perfecto. Bueno, Una pregunta. los datos no se puede- perdieron, eso es importante. Decime. ¿Se puede redimensionar más de una vez? Es decir. Sí, sí, sí. Ah, Sí. perfecto, listo. Sí, redimensionarlo lo puedes redimensionar. Lo que no puedes hacer es redimensionar algo que nunca creaste. ¿Sí? Vamos a hacer una prueba de uno de los que decía uno de los chicos hoy. Si quieren, ya que estamos. Y hacemos la última prueba y terminamos acá, porque además ya no hay más nada. Obviamente abrimos a preguntas, pero no le seguimos dando más vuelta a este tema. Arreglo esto que hablábamos hoy, ¿no? Que nos... vamos a poner Penum también. No, Penum no. Sí, le voy a poner Penum porque si no tengo que cambiar todo. Ahí está. Vamos a ponerle Penum. Y vamos obviamente a comentar esto. ¿Sí? Acá lo que estamos haciendo es utilizando un arreglo estático. O sea, aparentemente estático me refiero a que declaré 5 posiciones de memoria. Muestro, esto me va a funcionar. Digo, vamos a hacerlo así. Vamos, ya que estamos metiendo mano. Fíjense que ahí funciona. ¿Sí? Ahí se lío. ¿Sí? Fíjense que ahí funciona. Pero porque estoy mostrando, no comenté el mostrar. ¿Sí? Ahora, fíjense esto. Nosotros estamos aparentemente, esto es un puntero. Lo que pasa es que es una manera de manejarlo, pero sigue siendo un puntero. Y yo le decía que 99% seguro que eso funcionaba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ejecutar esto. Y fíjense que acá ya no me está dejando hacerlo. ¿Sí? Ya mientras muestre, está bien, porque mostrar esto no se guíen por esto. ¿Sí? No nos guiemos por esto. Ya acá me está tirando un error. Y se debe seguramente a que esto me está diciendo esto es estático, no podemos redimensionarlo. O sea, habría que ver si probamos otras cosas, tenemos que probar otras cosas, pero bueno, no le vamos a dar vuelta al asunto. ¿Por qué? Porque esto desde acá es como debe ser y como debería gestionarse, ¿no? Vamos a comentar esto y esto debería desaparecer y funcionar perfectamente como pasó hasta acá. Pero bueno, ahí un poco comprobamos lo que no sé si uno de los chicos está o sí, supongo que está, este tema de la memoria, de que esto parece lo mismo, porque es cierto que es un puntero, pero aparentemente no. Podríamos buscarle después la vuelta y ver si le podemos meter mano y hacer algo, siempre se puede hacer algo. Pero bueno, no nos vamos, yo ya sé que o sea, calculen que este es más o menos mi forma de abordar los temas, así que no es que este tema lo abordo de esta manera y otro va a ser distinto. ¿Sí? Vamos a empezar así, desde la variable, después... Chicos, obviamente no... Bueno, ahí estamos. No sé qué pasó, pero bueno. Bueno, ¿ves, Jeremías? Bueno, ahí acabamos de... Lo que yo no me acordaba de quién es, ¿viste? Porque siempre que escucho no alcanzo a ver, al estar compartiendo pantalla y enfocado en la pantalla, no veo quién es el alumno que me hace la consulta. Pero bueno, sé que es mucha información, pero bueno, ya abordamos así, como enterito el asunto. Después podemos ir metiendo. Fíjense que acá trabajamos primero con variables, trabajamos después redimensionando desde el main, trabajamos después declarando la regla de forma dinámica, trabajamos declarando con parámetros, sin parámetros, retornándolo. Bueno, vimos, no sé, 10 ejemplos, 12, 15, no sé. Metimos mano por todos lados. Y fuimos modificando y tocando y viendo. ¿Sí? Y fijando algunas cosas que por ahí no teníamos, como estas que tenemos acá, que por ahí no nos acordamos, pero que habíamos visto algunos ejemplos en la primera parte. ¿Sí? Veo que no es un tema que se pueda abordar de manera simple. Digamos, cuando vos abordás algo de forma simple, que tiene un grado de complejidad un poquito más difícil, termina siendo para mí un problema y no una solución. O un desconocimiento más que un conocimiento. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta? Yo, profe. Dale. Para poder trabajar con un puntero por parámetro, lo que tendría que pedir la función sería un puntero doble y Exacto. después poner el arpensan del puntero. Sí, yo creo que ya sé dónde apuntar la pregunta, creo. Sí, la realidad es que ahora vamos a necesitar punteros dobles para modificar punteros. Y en realidad... Son punteros dobles. Bueno, ya lo vamos a ver. No vamos a ver hoy. Un puntero a un puntero debe ser. Claro.
Sí, ¿no? sí, sí, un puntero, exactamente. Eso es un puntero doble, dicho así parece fácil, ¿no? Pero bueno, igual no van a tener problemas, lo van a resolver todos y no van a tener problemas. Lo cierto es que no podemos empezar, tenemos que empezar desde el inicio, tenemos que tener muy claro lo que es punteros, muy claro lo que es la utilización de malo, muy claro estos asuntos, y después vamos a ir viendo otros temas bueno, que se van a ir complementando y se van a ir sumando a esto. Lo que tienen estas materias es que son materias que son materias que es una materia bastante abstracta, pero bueno, esto yo les dije desde el principio, la parte teórica y la parte práctica, o programación y laboratorio, parecen siempre decir, bueno, es lo mismo, veo esto y ya con eso, no. O sea, si yo tengo claro exactamente de qué estoy hablando cuando cuando estoy trabajando con un puntero, entonces ahí va a ser mucho más simple utilizarlo, ¿no? Esto, sacarle el ampersand, ponerle el ampersand, sacarle cuándo va el ampersand, cuándo no va el ampersand, cuándo. Bueno, acuérdense eso, lo vamos a ir repasando. Estamos hablando de la primer clase que tenemos de forma teórica de la materia y bueno, que es una clase que aborda 3 funciones, que manejan parámetros, que gestionan la memoria, vemos asteriscos y cosas ahí, y puede ser que eso nos genere cierta inseguridad, puede ser que algunos hayan llegado con un montón de dudas. Bueno, eso es normal. ¿Sí? Sepan que eso es normal. Vamos a decir, lo atípico sería que hoy todo el mundo haya dicho, "Oh, la verdad que me voy hoy con la panza llena de programación y ningún problema". No, al contrario, se tienen que llevar un montón de problemas. Lo que yo les aconsejo, obviamente, es codificar. La codificación lo que hace es fijando todos estos temas. Ir probando cosas, ir mostrando, ¿sí? Ir viendo qué pasa. ¿Sí? Todo lo que vimos anteriormente también, ¿no? Esto de mostrar las direcciones de memoria. A ver, ¿a dónde está apuntando P? ¿A dónde está? Bueno, ese tipo de cosas también pueden jugar con eso. Bueno, ahora es meter mano, codificar, plantearse problemas. Me dice como el que planteó y que justo me quedó sobre el final, teniendo en cuenta que tenía un malo por ahí, dije, bueno, voy a declararlo acá. El penum de forma, lo voy a comentar para que no me quede ahí, de forma estática y ver qué pasa. Bueno, repásenlo de a poquito. Para mí, si me preguntan, el camino para ir aprendiendo el tema es como lo vivimos desde el inicio, pero es para mí. Por ahí para algunos directamente van a la función. Para mí hay que tenerlo claro en ese lugar. Hay que decir, bueno, declaro mi variable, la creo, la cargo, la redimensiono, la vuelvo a cargar, la vuelvo a mostrar, lo que hicimos desde el principio. Las funciones en sí, malloc, calloc, dialog, no son difíciles los parámetros. Los parámetros están clarísimos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y para qué sirven? Y el concepto está clarísimo desde el punto de vista de programación. Sabemos que realloc redimensiona, que necesito para redimensionar tener un arreglo creado, y tanto malo como calloc crean un arreglo dinámico en tiempo de ejecución. Cuando digo un arreglo, puede ser una variable también, pues yo podría multiplicar por 1 y crear una variable, o directamente ponerse isofin, o podría crear digamos, las variables que yo quiera. La diferencia es que ahora lo que aprendimos hoy es que yo puedo agarrar un puntero y trabajar como si fuese ese puntero una variable. O puedo agarrar ese puntero y transformar ese puntero en una regla. Pero no es que lo transformo, sino que voy a tener un puntero que en vez de apuntar a un dato, apunta a 10. La variable es exactamente eso. Lo que pasa es que nosotros lo aprendimos de otra manera. Entonces ahora no tenemos que desaprenderlo eso. Porque eso es estático. Y no hay otra cosa que se use más en el mundo de la programación que la declaración estática. Lo que pasa es que muchas de las cosas en los lenguajes, como cualquier lenguaje, ¿no? que nosotros vayamos a utilizar más adelante, cuando nosotros en realidad creemos que estamos trabajando con algo estático, en realidad estamos trabajando con algo dinámico. No existe en el mundo de la programación actual, en el mundo, vamos a decir, de la gestión, ¿no? Porque después se puede agarrar y depende de lo que uno vaya a hacer. Pero no existe, en la mayor parte del tiempo estamos trabajando con memoria dinámica. Sin querer, sin darnos cuenta, en realidad. Pero eso, como tenemos, digamos, otras capas dentro de la programación, esas capas me ocultan un poco esa información. Pero bueno, nosotros cuando veamos TypeScript, que es un lenguaje que me gusta verlo a mí con la programación orientada a objetos,
que vamos a decir es un lenguaje bastante lindo, para mí bastante amigable. Van a ver que cuando ustedes trabajan, digamos, con un array, en JavaScript o en TypeScript, están trabajando con memoria dinámica aunque no parezca. Con una forma de declarar totalmente distinta a la que utilizamos. Totalmente no, es distinta, pero bueno, después lo vamos a ver. ¿Sí? No vamos a volver loco ahora. ¿Alguna consulta del tema?